Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. Desde siempre nuestro planeta se ha visto impactado por fenómenos y eventos de origen natural cuyos efectos alteran la vida de los seres que lo habitamos. Un desastre natural suele definirse como el resultado de un proceso que ocurre normalmente en la naturaleza, pero que al entrar en contacto con la civilización humana puede llegar a tener algunos efectos desfavorables. También existen algunos desastres que son ocasionados por la mala interacción humana con el medio ambiente. Fenómenos naturales entendemos todas aquellas manifestaciones de la naturaleza, como ejemplos más a la mano sería una erupción volcánica, un ciclón tropical o un terremoto. Hay una diferencia entre los fenómenos naturales y los desastres. Aquí tiene que ver qué es lo que está en riesgo. Esencialmente hay población e infraestructura, construcciones, etc. Entonces ahí interviene un factor que le llamamos la decisión. Me refiero a la decisión de ocupar un área para habitar, para construir, la decisión de cómo construir, la decisión de utilizar un reglamento, materiales, procedimientos constructivos, etc. Entonces, la clara diferencia debe estar entre el fenómeno natural y lo que viene posteriormente como consecuencia de ese fenómeno. Un huracán o una tormenta tropical es parte natural del sistema climático de nuestro planeta, entonces no es inusual en ese sentido. Lo que pasa en nuestro verano, más o menos junio hasta octubre, el tiempo de más calor, se calienta mucho el agua del mar, sirve para dar energía a estas tormentas que se pueden formar. Lo que tiene que existir en la atmósfera es lo que llamamos técnicamente como una perturbación en la atmósfera. Eso estimula a que se formen tormentas chiquitas y si es lo que llamamos inestable, se puede aumentar. De las categorías de los huracanes 1 a 5, 1 es el más débil. Por ejemplo, si leen en la categorización, si ponen, por ejemplo, 1 puede caerse un árbol chiquito y a 5 puede caerse un edificio, hasta lo ponen de esa forma. Los vientos realmente no es tanto el problema es esa marea que viene cuando entra el huracán a la tierra y las lluvias. Eso es realmente lo que mata. Por ejemplo, pensando en costas que tienen sus montañas atrás y ya sale el río, pues no construir muy cerca del río. La otra cosa que es retirar los edificios un poco también del mar, pensando en huracanes, ¿no? Para evitar las inundaciones. Aquí no suelen pasar. Las inundaciones ocurren aquí más por la cuestión urbana, no tanto por la intensidad de la lluvia. Informarse de la venida, digamos, de una tormenta, eso no es tan difícil. Por ejemplo, los modelos y también las observaciones que tenemos nos guían bastante bien y han sido, como hemos visto con este año, que eran muy precisos. Y eso hemos avanzado mucho en las últimas décadas en modelación y pues tenemos observaciones de satélites y esas cosas. Entonces, de saber qué va a dar, eso no es tan difícil. De saber exactamente cuánto va a llover en tal lugar, pues eso que está más difícil, ¿no? Hay maneras de prevenir que sea un desastre. Uno obviamente es escuchar y los medios y las agencias del gobierno que indiquen que a lo mejor va a pasar muy fuerte por allá, evacúen. Las inundaciones que hemos visto, yo diría, más en mi opinión personal, es más cuestión de urbanización y pobre planificación. Y si vamos a construir, a lo mejor más en un lugarcito y dejar áreas verdes, no desnudar las montañas. Eso va a influir en que haya inundaciones, porque la lluvia ya no penetra como antes. Los árboles pues se impide, ¿no? Que se acumule tan rápido. Se va, llega al suelo y se absorbe hasta un punto, ¿no? Y eso ayudaría
a evitar que hubiera inundaciones en lluvias a lo mejor ni tan intensas. Con el calentamiento global están derritiéndose los polos y eso hace que el nivel del mar suba. Y entonces cuando viene uno de esos huracanes, su marea puede penetrar hasta más adentro. Entonces eso es otro factor, motivo para pensar en cambio climático, ¿no? Que eso sí también puede afectar las zonas costeras. Pero evitar en el sentido de hacer ya no existir, no, van a existir siempre. Siempre mantenerse crítico y si pueden adaptar una vida un poco menos consumista y consciente de dónde vienen sus productos animales, no usar el coche, usar transporte público, eso puede ayudar, ¿no? Hoy en la actualidad tenemos incendios diarios, bastantes, emergencias que cubrir. Antes teníamos 120, 130, andamos 170, 180 a las 24 horas. Bueno, sobre todo en los tiempos de vacaciones, sobre todo cuando las familias con los pequeños, en fin, etcétera, van al parque, van a pasear, calientan alimentos, no pagan perfectamente bien la lumbre donde que calentaron los alimentos y posteriormente con un pequeño corriente de aire, las brasas, en fin, etcétera, quema el pasto, un incendio muy pequeñito, pero posteriormente puede ser un incendio de consecuencias graves. Pues hemos estado trabajando muy fuerte con la Academia del Cuerpo de Bomberos en el tema de la prevención. Bueno, sobre todo a todos en general, checar su contenedor, su tanque de gas que no tenga fuga. De la parte de abajo muchas veces están picados, no aceptarlo, pedir que se lo cambien de inmediato. Su instalación del gas debe ser la que marca la normatividad, no ponerlo provisional con las mangueras o un alambre únicamente y llevar sus abrazaderas. La estufa de gas está en condiciones, sus perillas, sus válvulas, en fin, etcétera. La instalación eléctrica, como marca la normatividad. Al momento que tenemos el evento, rápidamente avisar al teléfono a los bomberos o cualquier unidad de seguridad pública, estamos enlazados directamente con ellos. No tratar de extinguirlo, porque puede ser muy peligroso al no saber cómo controlarlo. Es un evento muy sencillo, pero a la vez con la ignorancia puede ser muy grave el incidente. Cerrar las llaves del gas, el switch general de la energía eléctrica y retirarse. Si al momento que usted se retira ya tenemos mucho humo, usted abajo, al piso, se tiende al piso y a gata se sale, porque arriba ya tenemos toda la contaminación bastante fuerte y eso es muy delicado, estar inhalando los gases tóxicos. Abajo y se sale usted y de inmediato nos vamos a la azotea y desde la azotea podemos hacer la llamada a los bomberos. Los bomberos rápidamente nos trasladamos. Hay estaciones en todas las delegaciones políticas y en algunas tenemos 3 estaciones. Los bomberos están sobre los 5, 8, 10 minutos para llegar. Los desastres se presentan de forma imprevista. Para prevenir daños es importante estar preparados para enfrentarlos en sus 3 momentos básicos: antes, durante y después. Sabiendo cómo actuar, vamos a ser capaces de protegernos a nosotros mismos y, en caso de que sea necesario, también auxiliar a otras personas. En el caso de los sismos, no son tan frecuentes, pero en un momento dado pueden producir un número importante de pérdidas materiales y también humanas. Un sismo es producto del rompimiento del material de la corteza o de la litosfera terrestre. Y ese rompimiento o esa fricción entre grandes bloques o capas producen que haya una liberación de energía que se manifiesta en forma de ondas. Sabemos cuál es la distribución de los epicentros en el caso de la República Mexicana. Principalmente están a lo largo de la costa occidental y también epicentros en la zona o en la parte interior de la República Mexicana. En el caso, digamos, de cuando se piensa en si salgo o no salgo, a partir de qué piso puedo evacuar o no, si suena la alerta sísmica o no, es algo que se debe estudiar de manera particular. No todos los edificios son iguales. Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es de qué tamaño es la salida, cuántas salidas de emergencia, de qué tamaño son y si eso hace factible que la gente de la
planta baja, del primero o del segundo pisos, puedan salir a la calle. Personas que estén en el cuarto, quinto nivel o más arriba, hay que pensar que no les va a dar tiempo de llegar a la planta baja. Habrá casos en que tengan que quedarse, tengan que replegarse en ese nivel que les toca estar, pero para ello habrá que tener seguridad si la construcción es suficientemente resistente. Ese es un aspecto que no debe dejar de lado ni la sociedad, ni los propietarios, ni los arrendadores de edificios. Habrá personas que por su edad, por su movilidad, no puedan salir aún estando en la planta baja. Digamos, esta idea del triángulo de la vida esencialmente funciona para las construcciones de madera. En el caso de México, la construcción de madera no es predominante. Una receta muy simple que funciona en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, es buscar un sitio donde haya una densidad de muros grande. ¿A qué me refiero? Que haya paredes más cercanas unas de otras. El caso, por ejemplo, del baño o de los pasillos, hay paredes que están muy cercas unas de otras y eso permitiría, en el caso de un colapso parcial, probablemente un colapso total, ofrecer mayor seguridad. Donde podemos encontrar más personas con vida es en espacios reducidos, seguros o de menor riesgo. Generalmente es en cubos de elevador, junto a muros de carga, traves. Bueno, cuando te quedas atrapado, lo principal es tratar de ver si estás herido en algo, si estás una hemorragia, tratar de cubrirte la hemorragia, parar la hemorragia y ponerte en una zona segura. Tal vez hay vidrios o algo, tratar de moverte de esos objetos para evitar un mayor daño. Hacer un ruido contra algún metal. Eso es lo que se escucha más en toda la estructura y por eso vemos que en la mayoría de los rescates que hubo en la Ciudad de México se pedía el silencio total, alzando la mano de silencio, para que la gente que esté escuchando escuche el mínimo ruido de que esté la persona haciendo y esperar a que alguien llegue a ayudar. Sabemos que va a volver a temblar en la ciudad, hay otros agentes que nos pueden afectar como inundaciones, incluso granizadas, caída de ceniza. Hay que prepararnos como sociedad y con esto les pido pues, que entren a la Secretaría de Protección Civil y generen su plan familiar. Hay que prepararnos. Vamos a requerir otra vez de la ayuda de toda la población, de todos los jóvenes y yo lo que pido es que estemos preparados para evitar accidentes. Las medidas que hay que tomar una vez que ocurrió el sismo están, de hecho, ya puestas en un documento que ha generado el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se llama Guía de Prevención. Cuando regresemos al edificio o a la casa donde habitamos, es verificar que no haya fugas de gas. Después, verificar si hay agrietamientos, si hay rompimiento, principalmente columnas o traves, o en los muros. Si hay grietas en forma de X, es un indicador de que puede haber un daño importante. No hay que perder de vista que la última palabra, digamos, o el diagnóstico propiamente de ese edificio, del estado de ese edificio, lo tiene que dar un experto en construcción. En caso de una situación de desastre y que no sufran algún daño, es posible que ustedes quieran unirse para ayudar a los afectados. Si este es el caso, es muy importante que primero busquen una manera efectiva y responsable de canalizar toda esa voluntad y fuerza. En el caso de que sí sufran algún daño, también es muy importante que sepan a dónde acudir y qué tipo de ayuda buscar. Bueno, en el caso de algún desastre, yo pienso que lo primero que tendremos que hacer sería guardar la calma, ya que si guardamos la calma podemos pensar bien nuestras acciones. Me considero preparada como para evacuación o para poder movilizar. De hecho, pues con los eventos recientes, pues ya tenemos como nuestras cosas preparadas en casa. Bueno, pues las recomendaciones básicas, tener a la mano nuestros documentos personales a la mano, algunos víveres como comida enlatada o botellas de agua. Hay muchas maneras de prepararnos. Hay que comenzar por el plan familiar de protección civil. Comencemos por la casa.
creemos una mochila que nos permita sobrevivir en estos días. Hay varias recomendaciones. Lo mejor es estar preparado, se dice preparado, dotado y motivado, ¿no? Si tenemos esos 3 elementos, podemos salir a apoyar a la gente. Las emergencias en realidad son una cosa dinámica y hay fases que más o menos se han determinado, ¿no? Que si bien podemos hacer un corte rápido en el preimpacto, donde está la fase de alertamiento, la fase de impacto, donde tenemos una serie de respuestas en diferentes esferas, y la fase de postimpacto, ¿no? Las cuales se subdividen en diferentes fases. Hay una fase heroica, donde vemos una conducta exacerbada por el sobrevivir, la gente sale a las calles, como sucedió en el sismo del 19 de septiembre, sale a ayudar. Después viene una fase de luna de miel, donde vamos a ver que hay una gran esperanza en que las cosas se van a recuperar. Después viene una fase de desilusión. Lo que veremos es que la gente se va a sentir frustrada y triste porque no va a recibir la ayuda como ellos se la imaginaban. Y finalmente tenemos un momento en el cual ya hay una reconstrucción. Entonces, la respuesta sí va a cambiar. Nosotros somos individuos y el individuo siempre va a evaluar desde su propia perspectiva. En este sentido, tiene que comprender qué es lo que está sucediendo. Una vez que comprende más o menos la situación, pasa a una fase de ponderación, donde ve el impacto que eso tendría para su propia persona o sus círculos más cercanos, y en virtud de eso se da la acción. Es que hay 3 tipos de respuestas: la respuesta de huida, la respuesta de pelea y la respuesta de congelamiento. Entonces, variantes de eso es lo que podemos ver inmediatamente después. Gente que se queda pasmada por el evento, gente que busca huir, salir a toda costa sin importar qué es lo que haya sucedido, y las personas que se pusieron muy agresivas, ¿no? Lo primero que nos tiene que quedar claros es que lo que estamos experimentando es una respuesta normal. Todo evolutivamente nos ha diseñado para responder a las emergencias. Entonces, uno de los grandes cuestionamientos que se hace a las recomendaciones, que están incluso pegadas en los edificios, es guarde la calma. Guardar la calma en una situación como esa es terriblemente complejo. Entonces, nosotros estamos pensando no tanto en guardar la calma, sino activarse. Lo que tu sistema se activó, respiras más rápido, tu corazón late más rápido. Lo que estamos haciendo es prepararnos para actuar. Entonces, tenemos que dirigir la acción. La sensación de normalización en la sociedad es una cosa muy importante. Más o menos el 86%, según la Organización Mundial de la Salud, va a estar presentando algún tipo de anomalía durante el siguiente mes al evento. Entonces, lo normal es que estés afectado. Todos estamos afectados de un modo u otro. Algunos más, otros menos, como por ejemplo problemas para dormir, los cuales vamos a procurar controlar con 2 recomendaciones muy simples. La primera es que los teléfonos celulares, las tablets y aquellos aparatos electrónicos que nos están brindando información no duermen con nosotros, duermen afuera del cuarto. Y la segunda es, si tienes algún problema para dormir, en lugar de estar dando vueltas en la cama, si a los 5 minutos no te has vuelto a dormir, levántate de la cama. En cuanto a alteraciones, por ejemplo, de la hiperreactividad, que si tú escuchas, por ejemplo, una ambulancia y sientes que se te acelera el corazón, vamos a trabajar con técnicas de relajación. Si eso continúa durante un periodo más largo, sí tendríamos que estar pensando en tal vez una orientación más profesional. Primero, todos podemos ayudar, todos, no importa la edad que tengamos. No importa que tengas 4 años, 5 años, tú puedes ayudar. Y de hecho, la sensación de sentirse eficiente es una de las principales cosas que tenemos que trabajar. Si hay una sensación de autoeficiencia, entonces vamos a salir mucho mejor parados de este evento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Depende de la persona y en las circunstancias en las que estemos. Nosotros hemos diseñado algunas herramientas que les pueden servir, ¿no? El Centro Nacional de Prevención de Desastres generó esto, que se llama Guía de Campo para la Primera Ayuda Psicológica, y además queremos invitarlos a inscribirse al curso en línea en la plataforma de México X, titulado Los desastres y sus efectos psicológicos. Lo que necesitamos es vincularnos y sentirnos seguros y queridos.
buscando contacto empático, buscando alianzas y metas en común, vamos a salir adelante como individuos y como sociedad. Después de las fases de emergencia y de respuesta vienen la de reconstrucción y la de transformación social. Debemos estar muy conscientes que recuperarse de una situación de crisis o de desastre requiere de mucho trabajo. Sin embargo, si estamos preparados para hacerle frente a los desastres y además contamos con el apoyo de nuestra sociedad, va a ser mucho más sencillo sobrellevar este tipo de situaciones. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en donde les vamos a estar compartiendo más información acerca de cómo reducir daños y actuar ante una emergencia. Por ahora se quedan con la programación de Central 11. Ya estamos de vuelta para leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales y en esta ocasión les preguntamos por qué consideran que es importante saber qué hacer ante un sismo, una inundación o un incendio. Así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, tenemos un comentario de Cuautli del Castillo y dice: en cualquier momento puede ocurrir una inundación, incendio, temblor o cualquier accidente y es importante saber qué hacer sin perder la calma para salir lo mejor posible del problema. Pues sobre todo eso, no perder la calma, y eso viene si tenemos la información correcta y pues nos va a dar un poco la pauta de por dónde ir, por dónde no ir. No sé, eso como que finalmente nos tiene un poco más tranquilos a la hora de actuar. A ver, tenemos otro comentario, este es de Eunice Juárez, dice: para salvar tu vida y la de los demás, si te paniqueas, apaniqueas a todos, muy cierto. En cambio, si sabes cómo actuar, puedes ayudar a tranquilizarse a otros y evitar una desgracia. Pues sí, a veces el factor del pánico es el más riesgoso, incluso más que el desastre. A ver, tenemos otro comentario, este es de BD Front, y dice: porque realmente mucha población no toma en serio la prevención como los simulacros, hasta que ocurren como el pasado 19S. Creo que nadie lo esperaba. Pues es bien cierto, hemos hecho este tipo de simulacros un montón de veces y ahora, pues en el mero momento se nos olvida, entonces es muy importante tomárselos en serio y repetirlos constantemente. Y tenemos un último comentario, este es de Lily D. Turner y dice: para no poner en riesgo nuestra vida y la de otros. Pues esto es fundamental, así que pues recuerden no entrar en pánico, conocer bien la información y actuar. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también le agradecemos un montón al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México por prestarnos sus instalaciones. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos, préndele a lo bueno con Central 11.